moción. Bueno, arratsaldeon guztioi. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario. Oye, qué poco impongo, ¿eh? Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del día 10 de mayo, habiendo quórum suficiente. Procedemos al primer punto del orden del día, que sería la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 8 de marzo y 18 de abril. ¿Hay alguna objeción al respecto? ¿Alguna formación política quiere decir algo sobre las actas? Pues damos aprobadas por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Moción humanitaria presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al terremoto de Ecuador. Para presentar dicha moción tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, la señora Acevedo. El terremoto de intensidad 7,8 que ha asolado la costa pacífica del Ecuador el pasado 16 de abril ha generado alrededor de 600 muertos y cerca de 7.000 heridos. Se trata del terremoto más grave ocurrido en dicho país desde 1979, habiendo afectado a las provincias de Esmeralda, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena, que han sido declaradas en situación de emergencia. El desastre supera las posibilidades de respuesta del Gobierno ecuatoriano, que ha tenido que recurrir a la ayuda internacional. Cientos de edificios han sido devastados, al igual que más de 140 escuelas. Las consecuencias han sido terribles para la población, afectando especialmente a la población menor. Euskal Fondoa nos ha hecho llegar un llamamiento de emergencia realizado por la ONG Save the Children para garantizar el apoyo a niños, niñas y sus familias que nos parece oportuno atender. Para poder paliar las terribles consecuencias del terremoto ecuatoriano, el Grupo Municipal Socialista propone someter a debate en pleno la siguiente moción. El Ayuntamiento de la Sarteoria acuerda entregar 5.000 euros a Save the Children para luchar contra la crisis humanitaria generada en Ecuador por el terrible terremoto producido el 16 de abril a cargo de la partida de ayudas a pueblos en desarrollo y comunicar a Euskal Fondoa el acuerdo adoptado. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate de dicha moción? Pues pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la moción humanitaria presentada por el Partido Socialista por el terremoto de Ecuador? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La moción queda aprobada con 13 votos a favor y 4 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? El señor Barrio tiene la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna. Mota-botako mozioen aurrean zalantza sortzen zaigu beti. Sei irizpideen arabera planteatzen dira, zergatik batzuetan bai eta bestetan ez, ondamendiaren tamainaren arabera, mediatiko izatea edo ez, mediotan ez badagertzen orduan ez, munduan zehar zabaldutako eguneroko goze eta gaixotasunek ez duten merezi, eta kopurua, zergatik 5.000 eta 25.000 edo beste kopuru bat, Ekuadorrera bidaltzen ditugun 5.000 euroiek nori, zeini kentzen dizkiogu, zein puebloen desarrollo geratuko da kaltetuta, gobernuz kanpoko erakunde bati ematea, zergatik ez bide instituzionaletatik. Zalantzak sortzen zaizkigu eta batzuetan susmoa dugu gu geu garela diru laguntza horiek onuradun printzipalenak. Guk behar ditugula diru laguntza horiek eman gure buruarekin lasai egoteko, eta horregatik gure abstentzioa. Muchas gracias, señor Barrio. Me gustaría aprovechar para aclarar, porque siempre hacen explicación de voto, no lo hacen en el debate y se podría aclarar esas cantidades. La misma cantidad que se plantea es la misma cantidad que se planteó para las inundaciones del Sáhara. Si es Save of the Children al que se le ofrece dicha cantidad es porque Euskal Fondoa es el que nos dice que sea a ella, a esa asociación a la que le hagamos entrega de ese dinero. Euskal Fondoa, recuerdo, es una asociación, un organismo en el cual formamos parte varios ayuntamientos de Euskadi
en materia de cooperación, de la cual formamos parte, nos lo han dicho y así se plantea. Y luego me sorprende que me diga usted que por qué algunas veces sí que se hacen ayudas a... Algunas veces sí se hace entrega de dinero por algún terremoto o alguna inclemencia temporal que ocasiona en estos países subdesarrollados. Usted ha sido alcalde y usted también lo ha hecho. No hay ningún criterio político de decir a unos sí y a otros no. Ustedes sí lo plantean, igual que lo hemos planteado nosotros. Yo creo que desde el Partido Socialista y del Gobierno municipal no habrá ningún problema. Y decir que en los presupuestos del Ayuntamiento hay una partida establecida para casos de este tipo en los futuros presupuestos. Nik eskartuko nuke azalpen horiek alderdi sozialistaren bozeramaileak ematea bere explicación de voto. Claro, pero señor Barrios, volvemos a lo mismo. Usted no hace, usted pregunta, hace preguntas en su explicación de voto. Se demuestra claramente que usted no quiere hacer una explicación de voto. Si quiere entrar en el debate, haga su intervención en el debate, donde el resto de las formaciones podrán decirle y contestarle. Usted lo que hace se la reserva para su explicación de voto y es donde ya no se le puede contestar. Por lo tanto, si realmente usted quiere que se le conteste, haga las preguntas donde tenga que hacerle, en el debate de la moción. Nik egin dudana da izan da gure zalantzak airean jartzea eta Euskal Fondoak planteatzea edo proposatzea hori horrek ez du esan nahi guk Euskal Fondoarekin derrigorrez eta nahi ez ados egongo garenik edo ez. Adierazi nahi izan duguna da gure zalantza, besterik ez. Pues como usted ha lanzado las preguntas al vuelo, este alcalde lo que hace es recoger el guante y contestar las preguntas que usted ha lanzado, simplemente. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la incineradora. Tiene la palabra para presentarle el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Bai, zer baino lehen esan, testua, mozioaren testua, gazteleneraz dagoela, denbora dela, hori, ez dute denborarik izan itzultzeko. Moción en relación con la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente en relación con la incineradora presentada por el Grupo Municipal de EH Bildu de Lasarte Oria. En el pleno celebrado el 10 de noviembre del 2015, el Ayuntamiento de Lasarte Oria se ratifica en los acuerdos anteriores contra la instalación de la planta incineradora en los Altos de Zubieta. Dichos acuerdos hacen referencia, por ejemplo, al acuerdo de 24 de octubre de 2006 del Pleno de este Ayuntamiento, en el que se aprobó una moción por la que el Ayuntamiento mostraba su total rechazo a la ubicación acordada en los Altos de Zubieta, así como se comprometía a realizar un seguimiento continuado de las decisiones que se fueran adoptando en relación con dicha planta. Ese acuerdo fue nuevamente ratificado en el Pleno de 27 de abril del 2007. En los días pasados hemos tenido conocimiento a través de la prensa de la resolución de 11 de abril del 2016, de este mes pasado, del viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se modifica la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada concedida a Gipuzkoako hondakinen kudeaketa para el proyecto de valoración energética de residuos promovido en la zona de Alzabaleta, barrio de Zubieta. Contra la mencionada resolución puede interponerse un recurso de alzada ante la excelentísima señora consejera de Medio Ambiente y Política Territorial en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación. Considerando los acuerdos adoptados por este Ayuntamiento en las fechas señaladas inicialmente y considerando que tanto el Ayuntamiento de Lasarte Oria como los lasarteoriatarras son parte interesada y afectada directa y de forma ineludible por la instalación en su entorno más inmediato de la planta señalada, dado las afecciones de carácter medioambiental y de salud para la población circundante, el Pleno, proponemos al Pleno de Lasarte Oria la adopción del siguiente acuerdo. Instar al Gobierno Municipal de Lasarte Oria a interponer a la mayor brevedad posible, y siempre dentro de los plazos señalados al efecto, interponer un recurso de alzada ante la excelentísima señora consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco en contra de la resolución adoptada por el viceconsejero de Medio Ambiente. Nik uste dute testuan
arrazoiak hartzen direla, esatea bakarrik, bueno, ez dakit, alako sekretismoa edo alako, bueno, ez dakit, modu horretan ibiltzeak, susmoak sortzen ditula. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. La resolución del órgano ambiental, que está integrado en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco, del 11 de abril de 2016, modifica la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada concedida el 23 de abril del 2010 para el proyecto de valorización energética de residuos promovido en el término municipal de Donostia. La solicitud de modificación se sustancia en la reducción de la capacidad de las líneas, capacidad de tratamiento de residuos, cambios de ubicaciones, etc. Básicamente responde a un redimensionamiento a la baja de las infraestructuras previstas en el DDP o en el llamado documento de progreso dentro de la norma foral 7/2008, como consecuencia de la prognosis efectuada en 2015 que Bildu en el Gobierno foral ni en su gestión al frente del Consorcio de Residuos de GHK no realizó pese a deber hacerse cada 5 años. Las declaraciones de impacto ambiental y la concesión de la autorización ambiental integrada son consecuencia de rigurosos estudios técnicos de cumplimiento de la normativa medioambiental del proyecto presentado para su evaluación, actos por ello reglados tal y como en su día se confirmaba por parte de los grupos antiincineración. Desconocemos si por parte de Bildu se dispone de argumentos técnicos que puedan siquiera poner en solfa la concesión de la modificación de la autorización ambiental integrada. Si en su día las presentó, nos gustaría saber en base a qué las presentó. Y si, como está pidiendo, las quiere presentar ahora, este es el momento de decir en base a qué. Al Aqua, desde luego, no le consta que este ayuntamiento de Lasarte haya alegado en contra de la primera autorización. Actualmente, hay que recordar que Guipúzcoa se ve obligada a llevar los residuos fuera del territorio, si es que la admiten como consecuencia de la política del no de Bildu, de la destrucción unilateral de acuerdos y contratos vigentes, respaldados por la norma foral vigente sobre residuos del territorio. Por tanto, somos escépticos acerca de las posibilidades del éxito de tal supuesto recurso. Una vez más, Bildu tratando de utilizar recursos públicos para justificar los intereses de sus miembros más radicales. Muchas gracias, señora Alcorta. ¿Alguna formación política quiere hacer algún tipo de aportación? ¿No? No sé, si no quiere, no, ¿eh? No, si no quiere, no. Estetikoak zaretela, oain aurkeztu nahi ditugun edo aurkeztu nahi den eskatzen dugun nolabait alegazio horien aurrean, ez dakit, oso garbi baldin baukazue, zergatik sekretismo hau. Zergatik ez zabaltzea, hori, prensaren bidez jakin izan dugu, eta txilipaz, hilabeteko epea ematen da alegazioak edo, batek ala nahi baldin badu, egiteko, eta, hori, txilipaz eta moduzkutuan jakin izan dugu hori. Inugu beldurrek ez baldin badago, aurrera, aurkeztu, jarri, mai gainean, aukera eman, eragile guztiek nahi dituzten, edo, egokiak ikusten dituzten alegazioak aurkezteko. Ez dagoke arazorik egon behar. Baina, ez da egiten. Zergatik? Susmoak denok dauzkago, ez? Azkenean, eta azken egun hauetan ere, prentsan ikusi dugu, ez? Ze nolako interes mugimendu dago horren atzetik, privatizazioak, Gipuzkoa hipotekatzea 25 urterako. Ni hilko naiz, baina zorra hor jarraituko du. Inungo eraginik ez du, eta ez dakitzer, baina planteatzen da, alako jarraipen bat, edo alako azterketa zientifiko eta ez dakitzer, eraginak ote ditun osasunengan, eta bar. Euskaraz badago esaldi bat hori adierazteko, ez? Hil eta gero salda bero, ez? Ze nolako azterketak daude,
erraustegiaren nolabait osasunaren inguruan. Bai, unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak, diru publikotik bizitzen dena, beste, halako zehabak egin ditu. Estudio horiek nun publikatu dira Jerbaskon, EITB-ko publiko reportajetan, edo aldizkari zientifikoetan. Ze hor neurtzen da estudio zientifikoen balioa eta zorroztasuna. Aldizkari zientifikoek, komunitate zientifikoak ematen die balioa halako ikerketei, hori alde batetik. Eta gero, prentsan eta ezagutu ditugunen bazterketak eta ze epeak hartzen dituzte kontutan. 3 urte, hala da, nik uste, edo 10, edo 20, edo azterketa zientifikoen nolabait zilegitasuna horretan ere badago. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguien quiere intervenir en el segundo turno? La señora Alcorta tiene la palabra. Ante la primera pregunta, que ha sido bastante clara, ¿en base a qué se va a realizar dicho recurso? Porque el que se lo está pidiendo es EH Bildu. ¿En base a qué? Esa es la pregunta que ha quedado sin responder. Segundo, referente a la petición de recurso alzada contra dicha resolución, habrá que ver primero si nos tenían que haber notificado como interesado. Es la primera cuestión. Porque por la misma regla de 3 cabría exigir entonces ser informados de todas las licencias medioambientales que el Gobierno vasco ha otorgado, sigue otorgando y otorgará a todas las empresas, instituciones, etcétera, de alrededor. Vamos a pedir entonces a todas esas empresas que estén a 10 kilómetros a la redonda, 15, 20, no, igual mejor 50, digan ustedes. Ponemos un radio y entonces empezamos a seguir a Urbil, porque supongo que habrá recogido su correspondiente autorización ambiental, Cementos Rezola, Luzuriega. ¿Ven? Vamos a pedir, pongan ustedes el radio de influencia. Tercero, Bildu a estas alturas ya ni le preocupa ni siquiera guardar las formas o aparentar siquiera que no obedecen a razones políticas a la hora de pedir el recurso del informe ambiental. Tal es así, tal es así que en la Comisión de Urbanismo el representante de EH Bildu pidió al presidente de la comisión que presentara las alegaciones oportunas a un informe que admitía ni siquiera había leído, de traca. Sobre la privatización de la supuesta privatización de la gestión de la incineradora, cabe recordar que el Gobierno entonces de Diputación creó una empresa pública para gestionar la creación o la infraestructura de la incineradora. Ese fue el objetivo desde el principio del Gobierno que entonces gobernaba. Ha sido Bildu que ha hecho ingestionable públicamente la actual GHK. Ha sido Bildu, que ha regalado 8 millones a las constructoras por no hacer nada, entre otras cosas. Entonces, quien creó GHK, un organismo público, fue el Partido Nacionalista Vasco. Y el que ha hecho ingestionable públicamente dicho organismo ha sido Bildu. Y sobre las famosas emisiones tóxicas, las famosas investigaciones científicas a que hacen ustedes alusión, no les vale que diga la Organización Mundial de la Salud que diga que la incineradora no es tóxica. No les vale. No les vale, por supuesto, que el Departamento Medioambiental del Gobierno vasco diga que no es tóxica. Tampoco les vale. ¿Cómo les va a valer? Está gobernando el PNV. ¿Cómo les va a valer que lo que diga OMS si también está contaminado políticamente? ¿Cómo les va a valer? No, pero es que es más. En 2012, Alduntzin, diputado de Medio Ambiente de Bildu, decía literalmente lo siguiente: la incineradora no es mala en sí, pero obstaculiza el objetivo principal, el reciclaje. No me habrá oído decir nunca que sea tóxica. Como ven, ya hasta sus representantes ya aceptan que la incineradora no es tóxica. No vayan por ahí, porque investigaciones a que ustedes hacen alusiones, esas científicas, no son, si han tenido el detalle de intentar siquiera ojear un poco de esos estudios, se darán cuenta que no son estudios científicos, son estudios estadísticos, meramente estadísticos.
Y le puedo poner un ejemplo de lo que puede ser un estudio estadístico. No lo pongo yo, es un ejemplo que lo ponen otros técnicos. ¿Sabe cuál es en el país donde la tasa de mortalidad, donde hay menor tasa de mortalidad en el mundo? ¿Mayor longevidad? Japón. ¿Sabe dónde hay el mayor número de incineradoras? Japón. Conclusión, la incineradora es buena para la salud. Fíjese el estudio que he hecho. ¿Has visto? Es el mismo estudio al que ustedes hacen referencia. ¿Lo ven? Ese es el estudio al que ustedes hacen referencia. No es un estudio científico, es un estudio estadístico. Ese es el famoso estudio al que ustedes lo tienen como el tótem revolutum de todo, señor. Muchas gracias, señor Alcorta. Señor Barrio. Bale, bakarrik. Kris. Bakarrik. Bueno, argumentoa zioa entzun eta halako silogismo ospetsua etorri zait burura. Gutxi gara esaten du. Todos los bomberos usan casco, los motoristas usan casco, por lo tanto, todos los bomberos son motoristas. Pues terminamos el turno de debate. Pasaríamos a votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la incineradora. Votos en contra. Y abstenciones ninguna. Por lo tanto, queda rechazada dicha moción con 10 votos en contra y 7 votos a favor. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? El señor Valdivia tiene la palabra. En primer lugar, queremos manifestar que la postura del Partido Socialista de la Sarteoria con la incineradora sigue siendo la misma de siempre. El PSOE de la Sarteoria está en contra de la implantación de la incineradora en los Altos de Zubieta. Hemos votado en contra de la moción de EH Bildu no porque estemos en contra del sentir de la moción, sino porque los técnicos municipales nos han informado de que el procedimiento que plantea EH Bildu no sería el correcto. En el año 2009, el Gobierno municipal socialista formuló alegaciones a la Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada de la planta de valorización energética, por lo que consideramos que somos interesados en el expediente y que debieran de habernos notificado su modificación. En el año 2010 pasó lo mismo. Nos pusimos en contacto con el Gobierno vasco y dijeron que nos lo iban a notificar, pero dicha notificación nunca llegó. Por eso, lo que los técnicos municipales creen que debemos hacer es una solicitud instando al Gobierno vasco a que se nos considere parte interesada. Y una vez considerados como tal, procederemos a interponer el recurso de alzada con los mismos argumentos que entonces defendimos. Hoy mismo ha firmado el alcalde la solicitud y será notificada mañana a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco. Y que paso a leer. Este ayuntamiento ha tenido conocimiento de la resolución de 11 de abril de 2016 del viceconsejero de Medio Ambiente por la que se modifica la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada concedida a Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa para el proyecto de valorización energética de residuos promovido en el término municipal de Donostia. Y como consta en el oportuno expediente, este ayuntamiento, con 23 de diciembre de 2009, formuló escrito de alegaciones al proyecto y estudio de impacto ambiental presentado por Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa para la actividad de valorización energética de residuos que promueve el término municipal de Donostia-San Sebastián. Es por ello que este ayuntamiento se considera parte del expediente y por ello parte interesada. En base a ello, por medio del presente escrito se solicita que proceda a notificar al Ayuntamiento de la Sarteoria la resolución de 11 de abril de 2016 arriba referenciada. La Sarteoria, 10 de mayo de 2016. Muchas gracias, señor Valdivia. Posible balitz eskatuko nuke, aurkeztutako idatzi hori edo eskaera hori udal talde politikoi banatzea, zabaltzea.
ustedes pueden hacer las solicitudes que consideren oportunas de toda la documentación que se genere en este ayuntamiento. Por lo tanto, no hay ningún problema. Pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día, que sería el punto número 4, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a las ayudas de garantía de ingresos. Tiene la palabra para ello el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. 2011ko bukaeran, Eusko Jaurlaritzak gure gizarte zerbitzuen prestaziorik garrantzitsuenetako bat den diru sarrerak bermatzeko errenta kobratu ahal izateko eskatzen den erroldatze denbora igotzea erabaki zuen. Zehazki, urtebete eskatzetik 3 urte eskatzera pasatu zen. Horrek ekarri zuen automatikoki persona asko gure babes sistematik kanpo geratu zirela. Murrizketa sozial horri aurre egiteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2012ko uztailean diru sarrerak bermatzeko laguntza, DBL edo gaztelaniaz agi, sortu zuen. Nun prestazioa jasotzeko eskatzen den erroldatze denbora urtebetekoa den. Hain zuzen ere, DBE edo, RGI ere bai, kobratzeko urtetan eskatu izan den erroldatze denbora. Beste modu batean esateko, diru sarrerak bermatzeko errenta urtetan izan duen erroldatze denborara itzuliko balitz, DBL edo agi berez desagertu egingo litzateke. Lehen zeukan estaldura soziala berreskuratuko lukelako. Murrizketa murriztuko litzateke. DBL izeneko prestazioak izaera universala dauka, ez universitarioa, kontxo. Hau da, baldintzak betetzen dituzten persona guztiei zuzenduta dago. Berdin da, nungoak diren. DBLekin beti gertatu izan den bezalaxe. Gogoratu behar da, DBLa Gipuzkoan bizi diren 1.422 familia unitatek jasotzen dutela eta familia horietan 700 ume daudela, legez babestu beharrekoak. Foru gobernu berriak hasieratik jarri nahi izan du zalantzan DBLa eta azkenean apirilaren 12an Gipuzkoako Foru Aldundiaren diputatuen kontseiluak hartutako erabakiaren arabera kendu egingo ditu. Horren aurrean, eta erabakia bera justifikatzeko erabilitako argudioi dagokienean erakartze efektua aipatuz, Gipuzkoako jendarteari zuzendutako mezuak jarrera xenofoboak sustatzen ditula uste dugu. Hori hala, eta instituzio publikoetatik mezu xenofoboak desagertarazi eta elkarbizitzarako mezuak eta praktikak landu behar direla ulertuta, adierazpen instituzional hau aurkezten dugu. Kargo publiko den orok konpromiso hartuaz elkarbizitzarako balioak sustatu eta jarrera xenofoboak bultzatu ditzaketen adierazpenak ez egiteko. Aurreko guztia dela eta edo kontutan hartuta, Lasarte Oriako udalak honako mozio hau onartzen du, edo behintzat eztabaidarako, bozkarako jartzen dugu. Lehenengo puntuan, Lasarte Oriako udalak bere babesa adierazten die gizarte zerbitzuen erabiltzaile guztiei, inolako salbuespenik gabe. Eta gogoratu nahi du ongizate soziala herritar eskubidea dela. Halaber, bere aitortza adierazi nahi die gizarte zerbitzuen langile guztiei, bereiek baitira eskubide horren bermea. Bigarrenean, Lasarte Oriako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio DBL izeneko prestazioa bertan bera uzteko duen asmoari uko egin diezaiola. Hirugarrenean, Lasarte Oriako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio planteatu diezaiola Eusko Jaurlaritzari diru sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal izateko eskatzen den erroldatze denbora 3 urtetatik urtebetera pasa dezala, hain zuzen ere lehen zegoen bezala. Laugarrenean, Lasarte Oriako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mozio horren 3. puntuan jasotakoa lehenbailen burutu dezala. Bosgarrenean, DBL izeneko prestazioa kentzeko erabakia indarrean jarriz gero, eta diru sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal izateko erroldatze denbora urtebetera pasa ezean, Lasarte Oriako udalak laguntza lerro bat irikiko du DBL-etik kanpo geratzen direnentzat, orain arteko baldintza berberetan. Segarrenean, Lasarte Oriako udalak gure lurralde historikora iristen ari diren persona berri guztiak ongi etorriak direla aldarrikatzen du.
Eta, ondorioz, gure instituzioek hemengo edozein herritar bezala tratatu behar dituztela, bai bete behar zein eskubidei dagokienez. Zazpigarrenean, Lasarteorako udaleko kargo publiko guztiek hizkera eta argudiategi xenofobak diskursotik ezabatzeko konpromisoa hartzen dugu. Erakartze efektua eta antzeko espresabideak modu bidegabean kolektibo oso bat susmopean jartzen duelako bere jatorri etnikoagatik. Zortzigarrenean, Lasarteorako udalak Foru Aldundiari eskatzen dio xenofobia eta diskurso arrazisten aurkako plana landu dezala, arloko eragile sozialekin batera, eta martxan jar dezala, gurean ere zabaltzen ari den xenofobia desaktibatzeko asmoz. Eta beratzigarrenean eta azkenean, Lasarteorako udalak gure herrian erroldatzen den persona oro integratzeko harrera protokolarekin jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Bueno, hauxe da, EH Bilduk aurkezten duen mozioa. Gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate de dicha moción? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, lehenengo eta behin esan laguntzak diru sarrera bermatzeko laguntza edo delako agia ez dirala kenduko, berbideratuko direla baizik, ez? Laguntza mota hori agia delakoak ez du gizarteratzen laguntzen, eta gainera beharrak asetu ordez premia gehiago sortzen dituela frogatu da, orain dela gutxi, Aldundiko txosten tekniko baten bitartez. Hasieratik esan zen laguntza ezberdinen eraginkortasuna handitu naizela, eta horretarako neurri bakoitza berraztertuko zela. Hoi hasieratik esan zen diputazioan. Agiak ikusi da ez dituela bete beharko lituzkeen helburuak betetzen, eta egongo gobernuren iritziz arduragabekeria izango litzateke laguntza horri bere horretan eustea. Diru laguntza hauen egoera kezkagarria da, diru laguntza soilik Gipuzkoakoa izanik, lurralde oreka apurtzen duelako, Gipuzkoan migrazio isuri artifiziala eragin duelako, konpontzen dituenak baino arazo gehiago eragiten dituelako, eta batez ere, diru laguntza honek ez dielako onuradunei gizarteratzen bat ere laguntzen. Neria da. Zike, ez dize. Barkatu, Barkatu. Uste nun bateria gabe zerola, baino ez. Prentsatik dakigunez, Gizarte Politikako Departamentuak txosten tekniko bat egin zuen gutxieneko diru sarrerak bermatzeko laguntzaren inguruan. Eta ondoren, txostenaren ondorioak elkarbanatu ditu alderdi politikoekin, hainbat alkaterekin, hirugarren sektoreko ordezkariekin eta beste eragile batzuekin. Eta egindako bilerak eta gero eta guztien ekarpenak jasota, hartu dute diru laguntza moldatzeko erabakia. Hori horrela, 2016ko ekainak 30 arte, bere horretan mantenduko da diru sarrera bermatzeko laguntza, onuradun direnek laguntzari eutxiko diote, eta kargupean aurrak dituzten familiek berriz, 2015ko abenduaren 31an Gipuzkoan erroldatuta bazeuden, urte bukaera arteko epea izango dute laguntza eskatzeko. Como he dicho, no se dejará a nadie en la cuneta y se seguirá ayudando y atendiendo a todas las personas en función de sus necesidades. El plan Elkarrekin es un plan que mejorará la atención a las personas en situación de exclusión social, que impulsará la generación de oportunidades para este colectivo, que promocionará los proyectos de cohesión y activación inclusiva y que reforzará los sistemas de protección, en especial el sociosanitario, para garantizar una mejor atención a las personas. Las principales líneas de actuación sobre las que pivotará este plan son dos. La primera es que se implantará un servicio de valoración para las personas en exclusión o riesgo y se ampliará el número de plazas que se ofrece a estas personas en residencias o centros de día. Y en este apartado, como ejemplo más concreto, está la experiencia piloto de Housing First que se instalará en San Sebastián. No se trata de una oferta generalizada, pero es un recurso más que garantizará un techo a las personas en situación de exclusión extrema. Con respecto a la formación y al acceso al mercado laboral, las principales iniciativas que recoge el plan es la ayudas para que puedan optar a cursos de aprendizaje del idioma, fomentar una economía social y solidaria que pueda generar empleo para las personas en exclusión o programas de formación específica para ellos. Es un plan todavía en desarrollo que quiere llevarse a cabo de la mano de ayuntamientos, asociaciones del tercer sector y otros agentes sociales y tiene como objetivo ayudar en la inserción a las personas que estén o puedan estar en desprotección social. Muchas gracias, señora Alcorta. El señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oria Puede, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, no es nuestra intención entrar en debate, simplemente queremos manifestar que compartimos el sentir de la moción presentada por EH Bildu, que vamos a votar, por supuesto, a favor y que nos parece que siempre se puede recortar, pero nunca se debe de recortar ni en educación, ni en cultura, ni en I+D+I, ni en sanidad, ni mucho menos en derechos y servicios sociales. Al final lo que estamos haciendo aquí es quitar el derecho a futuro de que haya una serie de familias que puedan acceder a unas ayudas como estas. Ojalá no hubiera familias que tuvieran que pedir este tipo de ayudas, pero desgraciadamente vivimos en un país en el que todos esos planes esos planes de empleo, de formación y etc. Están muy lejos de ser prácticos. Por lo tanto, a día de hoy lo que necesita la gente es poder sobrevivir, llevar a cabo una vida digna. Entonces, nosotros siempre nos vamos a manifestar en contra de recortar en todas estas cosas que hemos comentado. Gracias. Muchas gracias, señor. Hay un segundo turno. Muchas gracias, señor Naya. Tiene la palabra la señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría es que ustedes recordasen cuando se creó la AGI, la ayuda de garantía de ingresos. El padrón que entonces se mencionaba era de 6 meses. El primer recorte creo que lo hizo el gobierno de Bildu al poco tiempo al trasladarlo de 6 meses a 1 año. Eso es el primer dato. Un poco lo digo para que ustedes lo recuerden. Yo simplemente quise hacer mención a varias cosas, ¿no? Para nosotros, para el Partido Socialista, la igualdad es un principio básico y irrenunciable en el disfrute de los derechos sociales que conforman en Euskadi, tanto la educación, la sanidad, los servicios sociales y el sistema de garantía de ingresos. Pero queremos que este sistema de garantía de ingresos tiene que ser un derecho subjetivo, no sujeto a presupuestos, que es lo que está sucediendo ahora, tanto en Gobierno vasco como en Diputación. En función a lo que tengo, aporto una cantidad. No, derecho subjetivo. Igualitario en todas las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca. Lo que no podemos permitirnos es que aquí los ciudadanos de Guipúzcoa tengan derecho a una prestación, por cierto, que no llega a 400 euros, pero no la tengan los de Álava o los de Vizcaya. Eso me parece una vergüenza. Con lo cual, insisto, me remito a la renta de garantía de ingresos, derecho subjetivo y no atado a presupuestos. Y luego también me gustaría, tanto que hablan de dinero, no dar dinero y ya está por aliviar conciencias. Esto no ayuda a las personas. Esto no ayuda a las personas. Lo que tenemos que instar, y por eso el Gobierno socialista ha presentado una moción alternativa, porque no podemos votar esto, es instar a que se abra un debate en el organismo donde se elaboran las leyes y donde tienen que ser revisadas, Parlamento Vasco. De tal manera que hay que abrir la RGI, hay que ver los puntos flacos de ella, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, habilitar partidas, insisto, un derecho subjetivo, que tengan derecho todos los ciudadanos que lo necesiten, no con la diferencia de si nacemos en Guipúzcoa, en Vizcaya o en Álava, y donde allí todas las fuerzas políticas y los agentes sociales puedan participar y realmente se pueda madurar y mejorar. Por eso nosotros vamos a votar en contra a este tema y sí que hemos presentado la moción alternativa, porque ustedes están pensando en menores. Pero es que, ¿sabe lo que más me sorprende? Que no conocen a quién van destinadas estas ayudas. No solamente son familias, las familias con menores van a estar protegidas, pero ¿y las personas mayores con discapacidad? Aquí hay mucha gente que ha venido o a trabajar o mayores con enfermedad y nadie habla de ellos. Nadie habla de ellos. Y nosotros por eso hablamos. Menores en situación, familias con menores vulnerables o en situación de dependencia o discapacidad. Porque eso es lo que tenemos. Entonces, primero, lejos de apoyar porque sí las causas, informémonos de qué es mejor. Y lo que tenemos que hacer es aunar de esfuerzos para que en el Gobierno vasco, en el Parlamento, se hable de la RGI, derecho subjetivo, para todos los ciudadanos del País Vasco, sin ningún tipo de discriminación y conforme a unos derechos. Lo que no se puede es dar dinero porque sí, porque eso sí es aliviar conciencias. Muchas gracias, señora Acevedo. Entraríamos en un siguiente turno. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bai, eskerrik asko. Lehenengo, ez dakit agian bukaeratik hasita ez, baina que hablamos de menores, ez dakit. Hemen aipatu ditugu 1422 familia. Familia horietan 700 ume daudela.
700, baina familiak aipatzen ditugu, ez umeak. Hau da, dena kontotan hartzen dugu. Dena dela eta, bueno, hau askotan bete zaigu diskurso eta eslogan elegantekin. Personal buru, politika sozialak eta bar. Errealitateak jartzen du gero bakoitza bere lekuan. Eta errealitatea, eta bueno, PSOEko bozeramaileak hasieran aipatu duen moduan, bueno, bale, goazen joko dugu historiara. Errealitatea da, 2011an, PSOEk kudeatzen zuen jaurlaritza, murrizketak sartu zitula RGI delakoetan. Eta Gipuzkoan, aldundiak, agi delakoak sortu behar izan zitun, sortutako kaltea konpensatzeko. Eta zori bakarrik. Politika fiskala progresiba aplikatu zuen, besteak beste, gasto sozial hoiei aurre egiteko. Ez bakarrik horretarako, baina horretarako ere bai. Gipuzkoako gobernu berriak, oaingoa, esan edut, Lepenek edo Marotok erabilitako antzeko salsi argudio xenofobikoekin etorri zaigu. Erakarpen efektua eta bar. Agi delako horiek kentzeko edo kenduko dituela esateko. Esaten dute gainera, agiek alako desoreka territoriala sortu dutela erkidego autonomikoan, eta guain, PSOEko bozeramaileak ere gogoratu ideia hori. Arrazoia, barkatu, bai hori, agiak barkatu, kentzeko arrazoia hori baldin bada, konponbide oso erraza duka. Bai Araban eta bai Gipuzkoan, mota horretako diru laguntzak jartzea. Listo, desagertu egiten dira, desorekak. Bueno, gero, esaten digute ere bai, orain beste sistema jarriko dutela martxan, elkarrekin izenekoa. Agiak, baino eraginkorragoa. Ondo, ala bada, perfecto, horren alde egongo gara. Baina susmoa dugu ez dela hori gertatuko. Zergatik, ez da adibidez, zabatzen edo, kentzen, hori, 3 urteko epe hori diru laguntza jaso ahal izateko, eta bueltatu lehenengora, urtebetekoa, zergatik. Bestetik, bueno, guai, zeuzen entzun dugu, baina zertan datza proiektu hori? Zer ezaugarriak ditu, nola aplikatuko dute? Zergatik ez dute hori guztia esplikatu? Agiak kendu baino lehen. Erakarpen efektua areagotuko duelako agian? Bueno, ez dakit, baina galdera horiek oain baino lehen planteatu izan dira, eta, bueno, erantzunik edo erantzun argirik ez dugu ikusi. Bitartean, eta legislatura honetan ere bai, politika fiskalean ezarritako neurri progresiboak ezagutu dituzte aldundian. Aberatzen erakarpen efektua lortzeko? Bueno, dena dela, ArcelorMittalen ez dute hori lortu. Kontrakoa ematen du agian, ez dakit. Eta bitartean, diskurso eta praktika liberalak aurrera egiten du. Zerbitzu eta aktibidad pribatitatzen, eta, bueno, hain komentatu dugu dola gutxi, erraustegiaren kasua, ez? Baina, bueno, ez dute lortuko. Euskal Herri eta lasarte horia justu eta solidarioa nahi dugu, dezente. Horregatik, ongi etorriak errefusiatuak. Batzuk prest gaude daukaguna beraiekin konpartitzeko. La señora Alcorta quiere intervenir. No tiene obligación. No, aclararle que he dicho ya en euskera que no se ha restringido ni se han recortado ningún tipo de ayuda, sino que se han remodelado. En toda gestión se establecen unos objetivos, se ponen unas acciones para dar cumplimiento a esos objetivos y se hace una serie de seguimiento para ver si se está cumpliendo con los objetivos establecidos. Eso es lo que se ha hecho en la Diputación. Y lo que se ha hecho a través de este seguimiento es que no se están cumpliendo los objetivos de reinserción que buscaba esta ayuda. Así de simple. Y eso es así, porque ha habido 3 efectos colaterales. Y hacer populismo y decir que si es xenófobo, que si no es xenófobo, esta es la realidad. Y la realidad, y me remito al informe técnico presentado en las Juntas Generales, pues es lehenengo ondorioa da, agia edo diru sarrera bermatzeko laguntza delakoa, dala atzerritarrentzako laguntza bat. Eta hori hala da. Eta hori ez da xenofoba izatea eta ezerrez. Ez que hala da. Eta ez da RGI non atzerrita dauden. Ez, da atzerritarrentzako laguntza bat. Eta efektu llamada bat egon da, bai,
Bai, eta horrek ez du esan nahi, xenofoba gealenik edo solidario ez geanik, hori da datu bat, eta hori hola da. Bigarrena, euneko agia jasotzen dutenen, euneko 50% ez dute residentzia permisorik. El 50% de los que reciben AGI no tienen permiso de residencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden optar a servicios de formación de Lanbide, por supuesto no pueden trabajar sin papeles. Hay un grave problema de reinserción. Sin permiso de residencia es muy difícil reinsertar a esas personas. ¿Y que ha habido un efecto llamada? Por supuesto que sí, porque esa es la única ayuda de este tipo ahí en Guipúzcoa. Y si han venido desde el extranjero, han venido porque existe esta ayuda. Yo no digo que haya que quitarles, pero hay que informar con datos objetivos y esa es la realidad. Y esta ayuda no cumple con los objetivos de reinserción, no los cumple. Entonces hay que remodelarla. Y no se quita la ayuda, se mantiene el presupuesto del 1 millón de euros que cuesta mensualmente y se remodela. En consenso con el tercer sector, Cáritas y Cruz Roja está de acuerdo y en consenso con los técnicos de los ayuntamientos que también están de acuerdo. Que la AGI cubre necesidades en Guipúzcoa, el problema es que también las crea. Ese es el problema. Y se produce un círculo vicioso. Hay personas que no tienen derecho a nada más y entonces para el ayuntamiento tener AGI o un acceso a la AGI es una manera de poder ofrecerles algo mínimo. Y por supuesto que es positivo, pero el hecho de que exista ese algo mínimo y solo exista en Guipúzcoa atrae a la gente. Y eso es así. Y lo único que se ha hecho es remodelar. Sin más. Muchas gracias, señora Alcorta. Señor Naya tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Acevedo, cuando usted habla de aliviar conciencias, seguramente no le gustaría que yo dijera que usted en la Comisión de Servicios Sociales quería meter a una familia que está pasando dificultades en un piso comunitario. Y a lo mejor le podría decir que usted lo hace para aliviar conciencia, pero no es así seguramente, ¿verdad? Por lo tanto, yo intentaría tener más cuidado con las palabras que se emplean. Yo, desde luego, o nuestro grupo municipal no quiere que se den ayudas para aliviar ninguna conciencia, ¿eh? Si lo defendemos es porque hay gente que lo está pasando realmente mal y el problema es que lo va a seguir pasando realmente mal durante mucho tiempo y cada día se une más gente y más gente y más gente. ¿De acuerdo? Y cuando hablan ustedes de los mayores, a los que no hay que olvidarse, tengan en cuenta que el Partido Socialista congeló las pensiones y subió el IVA y recortó allí a donde pudo. Por lo tanto, claro, aquí podemos hablar de los niños, de las mujeres maltratadas, de los ancianos y demás, pero hay que demostrarlo con la política que se lleva a cabo en el día a día, no con palabras. Por lo tanto, yo creo que ahí ustedes tienen mucho que callar. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Acevedo, tiene usted la palabra. Mire usted, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Usted hace mención a una familia que yo mencioné en servicios sociales. Le pediría a los que acuden a esa comisión, por lo menos, que le trasladen bien. Uno de los problemas que esta concejal trasladó, y es que con la nueva exclusión contra las familias, la nueva casuística que está pasando, es que nos podemos encontrar que tengamos que cambiar los reglamentos para dar cabida en las viviendas a personas con otra situación. Es decir, que la fotografía del pueblo está cambiando. Más que nada lo digo por si se lo han explicado mal. Y permítame algo. Yo no tengo que aliviar ninguna conciencia. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque trabajo con dinero público y lo que procuro hacer es un buen reparto. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Podré equivocarme, pero desde luego ese es el fin en lo que yo persisto. Y dos, yo quiero igualdad para todo el mundo. Le recuerdo que la SARTE participó en la experiencia piloto de la RGI, porque yo considero que los servicios sociales tienen que hacer un trabajo social. Yo no quiero derechos subjetivos, es decir, que dependa del criterio ni de las trabajadoras ni de la política de turno. No. Yo quiero que lo que sea un derecho lo tramita quien lo tenga que tramitar. Lo que yo reclamo para los servicios sociales es la competencia de disponer de tiempo para hacer un trabajo social. Y en su día y en la comisión de servicios sociales correspondiente en la que yo formaba parte y formaba oposición, le trasladé al señor Gorka, que entonces Lizarraga, que era el presidente, que tramitar esta ayuda, además de generar diferencias, lo que hacía es volver a dar mucho más volumen de trabajo, de tramitar ayudas a nuestras trabajadoras sociales e impidiéndoles hacer el verdadero trabajo social. Y el verdadero trabajo social se hace yendo a las familias, hablando en la escuela, hablando con los médicos del ambulatorio. Ese es el verdadero trabajo social. Salvaguardar los derechos de las personas, ver cómo están atendidos los niños, los ancianos. Y le voy a decir algo más. Habilitar partidas en el presupuesto. Creo que no me ha escuchado mi intervención. Habilitar partidas en el presupuesto. No me ha escuchado mi intervención.
las ayudas no pueden depender del gobierno de turno y de la partida presupuestaria correspondiente que haya de turno. Mire usted, nosotros podemos tener la culpa hasta de la muerte de Kennedy, pero permítame que le diga una cosa, dígaselo usted también a los compañeros, porque vender humo, cuando ustedes también gobiernan en sitios y pueden demostrarlo. Que les recuerdo, y a nivel de España tenemos ejemplo, ustedes han hecho muchas propuestas que luego no han respetado, ¿vale? O sea que, por favor, aquí todos tenemos, y permítame algo, represento al Partido Socialista de Lasarte, ¿vale? Y defiendo al Partido Socialista de Lasarte, aunque vote al Partido Socialista en España. Pero tengo mis criterios. Y estamos hablando de Lasarte, no estamos hablando ni de España ni del resto del mundo. Entonces, yo he dicho, ayuda subjetiva, que no esté sujeta a un presupuesto y que sea por igual para todos los ciudadanos. Y algo fundamental, una ayuda tiene que ir seguida de un trabajo por parte del equipo técnico y psicosocial del departamento. Es importantísimo no cronificar los casos. Y lo que es importante para una familia no es cobrar ni 400 ni 1.000 euros, fíjese usted. Lo importante es para una familia que es que le ayuden a salir del vacío, de la espiral, de que consiga una capacitación y que todos consigamos mover el mercado y que la gente tenga algo tan digno como la dignidad. Sí, pero 400 euros, permítame. Los perceptores de AGI cobran 400 euros. Dígame usted qué hace con esos 400 euros. Y luego, permítame algo fundamental. En el actual sistema de protección, y además así creo que lo han acordado el Partido Nacionalista y H. Bildu en la ley municipal, viene a decir algo como que no responde a las necesidades que plantea la ciudadanía. Lo que se debe hacer es abrir el debate y la reflexión en el Parlamento de Gasteiz. Mira, aquí podemos traer todo lo que queramos y podemos quedar súper bien ante los ciudadanos y podemos vender humo, que es lo que ustedes hacen, a los ciudadanos de Lasarte. Yo lo que propongo es que su formación política, la mía, la de la señora Estichu y H. Bildu, en el Parlamento sean capaces de abrir el melón de la RGI, de ver qué está bien y qué está mal y darle la vuelta. Y no... en fin, como no nos compete, y es a la Diputación, y está de turno el PNV, y a mí, como los míos no gobiernan ahí, vamos a echar para ahí, que eso es lo que se hace en política. Y eso, ¿sabe cómo le llamo usted yo? Cinismo. Y en política hay mucho cinismo, muchísimo. Yo soy capaz de decirlo, dígalo usted. Gracias. Muchas gracias, señor Acevedo. Señor Barrio, usted tiene la palabra para hacer el turno de debate. Bai, eskerrik asko labur izango naiz. Esan, parlamentua, eta gora, eta bere, eta bale oso ondo. Gure mozioan eskatzen dugu, bai aldundiak eta bai jaurlaritzak edo legebiltzarrean kasu honetan erabekirik ez badira hartzen, eskatzen duguna da zerbait praktiko. Eta da, udalak diru laguntza lerro bat edo laguntza lerro bat irekitzea. Hori udalari dagokio. Lareun euro gutxi direla, dudik ez, baina, batzorde, gizarte zerbitutako batzordean, banatutako dokumentoan edo aldundiak bideletako komunikazioan, esaten dena da, hori, uztailaren hasieratik, diru laguntza horiek kenduko direla, orduan, lareun, ez, gutxi hau. Eta gero, ez dakit, PNV-ko bozera mailari, behin eta berriz, entzun diot, reinsertar. Ez dakit, personak dira, eta nik uste dut, gizarte honen parteideak direla, besteok bezala, zu eta ni bezala. Orduan, ez dakit, hori, lehenengo gara, terminologian ere nik uste dut, finak izan beharko dugula. Muchas gracias, señor Barrio. Pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a las ayudas de garantía de ingresos. Votos en contra. Abstenciones ninguna, por lo tanto, el resultado es el siguiente. Queda rechazada dicha moción por 10 votos en contra y 7 votos a favor. ¿Alguien quiere hacer explicación de voto? Pues el señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, quisiera comenzar, ya que ustedes en el debate han terminado hablando del famoso efecto llamada, y es uno de los motivos de nuestra abstención,
es un dato muy revelador, y es que desde No, en contra. No, he votado en contra. ¿He votado en contra? Perdón. Vale, perdón. Uno de los motivos de nuestro voto en contra es que desde 2012 de Euskadi se han ido 70.000 personas. Casi 70.000 personas. Han venido más de 100.000. Yo invitaría a conocer las estadísticas y analizarlas de esas 100.000 personas, el porcentaje y la cuantía de este tipo de ayudas que se perciben. En cualquier caso, hemos votado en contra porque esta ayuda nos parece tremendamente injusta. Digan lo que digan, la motivación de esta ayuda cuando se elaboró y cuando se aprobó se hizo sin contemplar y sin pensar en los guipuzcoanos. Y esto no es algo que diga mi grupo, la motivación es pública. Además, nos parece que no hace más que cronificar la pobreza, en vez de atajarla, pues no es más que un puente hacia la RGI. Y, por ejemplo, en cuanto a la RGI, no consiste en reducir los años de padrón para que haya un mayor porcentaje de perceptores. Se trata quizás de elaborar unas políticas de empleabilidad y sociales eficientes para que en vez de aumentar, disminuya este número de perceptores. Ese sería el mejor diagnóstico de que vamos progresando en este área. En cualquier caso, creemos que esto no va ni de xenofobia, ni de no a la convivencia, ni de vocabulario políticamente incorrecto, ni de más cosas raras. Se trata de conseguir un sistema de ayudas sociales justo, equitativo, sostenible, en el que se premie el esfuerzo con solidaridad. Y en cualquier caso, sí comentar que mi grupo en la Diputación Foral de Guipúzcoa presentó una moción y, como ha dicho la señora Alcorta, las ayudas, este tipo de ayudas no se van a cortar, sino que las que ya se han concedido se van a mantener. Muchas gracias, señor Sáez. Al ser rechazada la moción original presentada por EH Bildu, pasaríamos a tratar la moción alternativa presentada por el Partido Socialista. Para ello tiene la palabra la portavoz de dicha formación, la señora Acevedo. El Grupo Municipal Socialista propone someter a debate al Pleno la siguiente moción alternativa. 1. El Ayuntamiento de la Sarte Oria manifiesta que la igualdad es un principio básico e irrenunciable en el disfrute de los derechos sociales y defiende un sistema de protección social vasco amparado en el derecho subjetivo de toda la ciudadanía en el acceso al mismo. El Ayuntamiento de la Sarte Oria insta al Gobierno vasco a presentar el informe derivado del trabajo de revisión del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos para la Inclusión Social en los plazos previstos para ello en la Ley Municipal Vasca y a buscar el consenso interinstitucional y ciudadano más amplio posible. El Ayuntamiento de la Sarte Oria se compromete a defender activamente la mejora y adecuación a las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas del actual Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la inclusión social en el marco de revisión del sistema iniciado por el Gobierno vasco, con el objetivo de que puedan acceder a las prestaciones de dicho sistema todas las personas que se encuentren en riesgo o en situación de exclusión social. El Ayuntamiento de la Sarte Oria se compromete en el marco de sus competencias a poner todos los recursos a su alcance para que todas las personas que vivan en el municipio sientan que son y forman parte de la comunidad independientemente de su sexo, edad, identidad, sexualidad, lugar de procedencia, etcétera, poniendo especial atención a las medidas dirigidas a las personas vulnerables, menores o en situación de dependencia o discapacidad. El Ayuntamiento de la Sarte Oria insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que ponga en marcha inmediatamente la elaboración del Plan Integral de Inclusión Social, el Carrequín, dirigido a dar una mejor respuesta a las personas que están en situación o riesgo de exclusión social, poniendo, mientras tanto, los recursos necesarios para que nadie se quede fuera del sistema. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación política quiere entrar en el debate? Pues pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la moción alternativa presentada por el Partido Socialista?
¿Votos en contra? Y no hay ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada con 13 votos a favor y 4 votos en contra. ¿Alguna formación política quiere hacer la explicación de voto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, punto número 5, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu en relación a los aparcamientos de la Sarteoria. A esta moción se ha presentado una moción transaccional entre dicha formación y el Partido Socialista. Por lo tanto, la moción original decaería y la que se pasaría a tratar sería la moción transaccional siguiente, que paso a leer. La opinión acerca de la dificultad de aparcar vehículos en la Sarteoria está ampliamente extendida tanto en la propia ciudadanía de la Sarteoria como entre quienes nos visitan. Esta impresión también quedó reflejada en la encuesta realizada por el Ayuntamiento en el año 2013, en el que la escasez de aparcamientos era uno de los temas recurrentes. Con la intención de objetivizar esa impresión y, en su caso, poder plantear soluciones que pactan de bases firmes y los más reales posibles, el Ayuntamiento de la Sarteoria solicitó a una empresa la realización de un estudio acerca de la situación de los aparcamientos en el municipio. Realizó el trabajo. Fue recepcionado por el Ayuntamiento en la primavera del 2015. En el mismo, además de los resultados del estudio, se realizaban algunas propuestas de posibles soluciones. En esta legislatura se plantean plantear el tema y, aprovechando el trabajo realizado, tratar de dar soluciones al problema. Siendo todos los partidos conscientes de las dificultades, consideramos necesario que las posibles alternativas y su repercusión sobre el pueblo y la ciudadanía sean acordadas también con la ciudadanía. El Grupo EH Bildu y el Grupo Municipal Socialista proponen al Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria la aprobación de la siguiente moción transaccional. 1. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al Gobierno Municipal a presentar y analizar el estudio de aparcamiento de la Sarteoria en la Comisión de Servicios Públicos para valorar técnica y políticamente sus conclusiones, así como las propuestas planteadas en el mismo. 2. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al Gobierno Municipal a que, tras dicho análisis, proceda a realizar un proceso participativo con la ciudadanía en el que se recojan sus diversas aportaciones. Y 3. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al Gobierno Municipal a que, una vez finalizado dicho proceso, presente un plan de actuación en la Comisión de Servicios Públicos. Una vez presentadas, tendrían en la palabra las formaciones políticas que lo han firmado, por si quieren añadir algo. Señor Barrio. Señor Valdivia, pues usted tiene la palabra. Es verdad que hay un estudio realizado en 2014 y presentado en abril de 2015 a este Ayuntamiento. Sobre este estudio no se ha hecho ni una valoración técnica ni política que analice su valía por un lado y la idoneidad de las medidas correctoras que plantea por otro. El estudio, tal y como está, dice, por ejemplo, que hay un superávit de alrededor de 800 plazas en todo el municipio, pero todos sabemos que ese dato no refleja la realidad de la Sarteoria. Se dan diferentes casos que a priori no recoge el estudio, como por ejemplo ciudadanos que no tienen empadronados sus vehículos en el municipio o personas que no aparcan en sus garajes privados. Todo esto habría que analizarlo. Los diferentes gobiernos socialistas han ido tomando medidas al respecto, por ejemplo, modificando distintos viales para crear el mayor número de plazas de aparcamiento posible, como son los casos de las 100 plazas creadas en Urbarte y las 50 en Celayalde en el 2011. En la pasada legislatura, el Partido Socialista defendió mediante una moción la reurbanización de la calle Wisting, en la que se optimizaban los espacios y se creaban también nuevas plazas de aparcamiento. Esta medida, por ejemplo, no viene recogida en el estudio presentado. En esta legislatura hemos puesto en marcha los garajes de Oquendo, que llevaban 4 años parados, y en el asfaltado que se ha realizado en Sasoeta y en el que se va a realizar en Pintore Kalea e Íñigo de Loyola, se van a crear alrededor de 20 nuevas plazas. Por lo tanto, recalcar que hay que valorar el estudio, que aunque el Gobierno socialista hace todo lo posible en sus diferentes intervenciones, haremos una hoja de ruta y que, por supuesto, recogeremos las soluciones planteadas por los ciudadanos, que son al final los directamente afectados. Vale. ¿Alguna formación política quiere entrar en el turno de debate? Señor Naya tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente quería que constara en acta que este informe se presentó en forma de resumen por el presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Algunas de las cosas que se resumieron las acaba de decir ahora mismo el señor Valdivia, pero también se dijo que las soluciones que se daban no eran viables
y que no se planteaba llevar en los próximos meses ninguna acción al respecto. Nos alegra que a través de esta moción el Gobierno del Partido Socialista haya decidido cambiar de opinión. Y nos alegra todavía más que, como acaba de decir ahora mismo el señor Valdivia, se vaya a contar con la ciudadanía para que participe pues en todo lo que tenga que ver con la cuestión del aparcamiento en el municipio. Curiosamente, en el tema de los soterrados nos olvidamos de esa ciudadanía a la que ahora sí dejamos participar en esta cuestión. Por lo tanto, nuestro grupo municipal va a votar a favor y además nos gustaría que el sentir de este tipo de moción en el que un tema tan importante como aparcamiento, los soterrados y otras muchas cuestiones que habrá a lo largo de la legislatura, estemos abiertos y abiertas a que la ciudadanía pueda participar en todos esos procesos. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Pues pasamos entonces a votación. Votos a favor de la moción transaccional presentada por EH Bildu y el Partido Socialista. Pues queda aprobada por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV en relación a acordar un convenio marco entre el Ayuntamiento y los gimnasios del municipio con el objetivo de ampliar la oferta deportiva municipal. Tiene la palabra la señora Alcorta. Begi bistakoa da, kirolaren praktika eragutzen ari dela oro har gure gizartean, baina baita Lasarteoriako herrian ere. Gero eta ume gehiago dira eskola kirolaren programaren bitartez kirol jardueran batean edo bestean hasten direnak, gerotan erabe edo gazte gehiago dira kirol talde baten aritzen direnak, eta gero taldu gehiago dira kirola praktikatzaren beharra sentitzen dutenak. Kirolaren eta jarduera fisikoaren sustapenak, herritarron osasunaren hobekuntzan eragiteaz gain, elementu integratzailea importantea dakar berarekin, kohesio sozialean, kulturalean eta euskararen erabileran eta sustapenean eragile potente bat izan daitekelako. Horregatik, pentsatzen dugu kirolaren sustapena estrategikotzat hartu beharko litzatekela administrazioen aldetik. Marko estrategiko horretan kokatzen dugu hain zuzen herriko kirol eskaintza. 4 gimnasio pribatu eta hipika bat ditugu udalerrian, udalarekin koordinatuzkeo eskaintza zabal bat eskaini diezaiokena Lasarteoriako herritargoari. Izan ere, hainbat herritan positiboki burutu izan dira jada udalaren eta gimnasioen arteko lankidetza hitzarmenak. Ez dago zurrun eta Galdakoan urtea dira horrelako formula batekin hasi dianak. Eta, udal instalazioetan abonatuta dauden pertsone, gimnasioetako jarduerak egiteko aukera izango lukete tarifa murriztuekin, kirol eskaintzaren duplizitateak saihestuko lirateke, eta udal instalazioen inbertsio beharrak murriztuko lirateke. Onuradun beraz, guztiok aterako ginateke. Herritarrok, udala eta herriko kirol zentruak. Horregatik guztiagatik, Lasarteoriako EAJ-ko udaltaldeak, udalbatzak honako akordio hauek onar ditzan proposatzen du. Lehenengo, gaur egun herrian dauden 4 gimnasioekin eta hipikarekin lankidetza hitzarmen bat adostea herriko kirol eskaintza handitzeko. Hitzarmen horren bitartez, udal instalazioetan abonatuak diren pertsonek aukera izango lukete tarifa murriztuekin udal zerbitzuak eskaintzen ez dituen kirol jarduerak kirol zentro horietan egiteko. Bigarrenez, herriko gimnasioekin eta hipikarekin koordinazioan, herriko kirol eskaintza urtero handitzen joatea. Herriko kirol taldeek instalazio pribatu horiek erabiltzeko aukera ere lankidetza hitzarmen horretan jasotzea. Eta bukatzeko, lankidetza hitzarmen hori Buruntzaldeako bailarara zabaltzeko aukera baloratu. Buruntzaldeako udal instalazioen abonatuek bailarako edozein gimnasiora joateko aukera izan dezaten. Muchas gracias, señora Alcorta. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasamos a votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV en relación a acordar un convenio marco entre el Ayuntamiento y los gimnasios del municipio con el objetivo de ampliar la oferta deportiva municipal. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción con 10 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto?
El señor Naya, portavoz de Ahaldun Lasarte-Oria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente comentar que el motivo de nuestra abstención no es otro que, aun estando a favor de ampliar la oferta deportiva del municipio, con esta moción, pues de alguna manera no tenemos los datos suficientes para valorar qué supondría esto para el ayuntamiento. No se habla de aproximadamente el coste que podría conllevar, qué tipo de convenio sería. Se nombra 4 gimnasios, no sabemos si se ha hablado con estos gimnasios o no, si están a favor de este tipo de acuerdo o de convenio, si tienen la capacidad de generar nueva oferta deportiva, si tienen capacidad para poder recibir más gente, etc. Por lo tanto, estamos a favor de ampliar la oferta deportiva. Se ha aprobado. Trabajaremos en pro de este tipo de convenios si vemos que luego es adecuado también para el ayuntamiento y para los posibles beneficiarios, pero por falta de información, pues bueno, nos hemos abstenido. Gracias. Señor Barrio tiene la palabra. Bai, eskerrik asko. Hasteko, definizio kontzeptual bat. Udal kirol zerbitzuak oinarrizko zerbitzuak dira. Izaera publikokoak, dagozkien bonifikazio eta salbuespenekin herritar guztiei zabaltzen direnak, eta herritarrek kirola eta jarduera fisikoen eremuan dituzten oinarrizko beharrei erantzutea helburu dutenak. Gimnasio pribatuak berriz, enpresa pribatuak dira, irabazi asmodun ekimenak, eskaera eta eskaintzaren legearen arabera funtzionatzen dutenak. Igerelekurik adibidez, ez dute herriko gimnasio pribatuek. Gastu, handiegia delako, haientzat, klasek ematen duten errendimendu ekonomikoarekin konparatuta. Eta udalak bai herritarrentzat igeri egiten ikasketak duen garrantzia kontutan hartzen delako, eta defizitario izanik ere, igeri lekuaren mantenuaz edo mantenimentuaz ari naiz, behar sozial hori azalerazten delako. Adibide konkretu bat jartzearren bakarrik, hau igeri lekuarena. Honengatik, guztiagatik, gure ustez, sekulan ezin dugu gimnasio pribatu bat udal kirol zerbitzu baten osagarri gisa tratatu. PNVek askotan argudiatu du, bai aurreko legegintzaldian eta baita azkenengo kirol batzordean ere, gimnasio baten eskaintza eta udal kiroldegiko eskaintza berberak direla, eta bata bestearen bizkar jarduteak ez duela zentzurik. Inkluso, momentu batzuetan, udal kirol zerbitzuak gimnasioentzat kompetentzia izan daitezkela ere pentsatuko du. Zumba klaseak kiroldegian eskaintzen hasi ginelako eta herriko gimnasio pribatu batek duela 3 urte eskaintzen zituelako jada. Udalarentzat arazo bat izango litzateke kiroldegiko bazkideak bera egiten ari direla ikustea eta gimnasio pribatuak gora. Ez da horrela. Ez da horrela izan sekula. Eta gu, zinegotzi moduan, inondik inora ere onartu ezin duguna da herriko gimnasio pribatuen interesak defendatzea. Guk herritarren interesen alde egin behar dugu beti. Eta horrek, esan nahi du, herritarrek jarduera fisikoa kondizio egokietan egiteko baliabideak eskaini eta bermatu behar ditugula. Horrek beharko lukela izan gure aldetik lehentasunak. Herriko kirolaren eta jarduera fisikoaren egoera hobetzeko bidean, pauso importante batzuk, gure ustez behintzat, eman ziren aurreko legegintzaldean. Importanteena, bere garrantzia estrategikoarengatik, kirolaren plan estrategikoa izan zen. Herritarren eta herriko kirol eragile guztiekin batera egindako prozesu partatzailearen bidez egina, hain zuzen. Prozesu horretan ez ziren orain EAJak planteatzen dituen gaiak. Bakarrik, bukaeran, dokumentuaren azken bertsioak kirol batzordean bozkatzeko zegoenean, hau da, gaia itxita zegoenean, ez ekarpenak egiteko garaian, EAJak planteatu zuen planeko gabezia moduan herriko gimnasioekin kontatu ez izana. Gure ustez, Lasarte-Oriak badu oinarri sendo bat bere kirol planifikazioa egiteko hain zuzen, parte hartzearen bidez landuta. Lehen aipatu duen kirol plan estrategikoa. Orain, horren garapena tokatzen da. Lehentasunak nun dauden erabaki behar da. Baliabideak nundik atera eta abar. Lan hori ondo egiteko parte hartzearen bidez ere landu beharko litzateke. Gracias, señor Barrio. Antes de pasar al último punto, sí, una cuestión de aclarar en esta materia. Creo que ha habido una confusión por parte de la intervención del señor Naya. En ningún momento lo que se plantea
es que al ayuntamiento le cueste nada económicamente. Ahora mismo, cualquier abonado del polideportivo tiene un descuento en la Perla. Entonces, lo que se plantea es que cualquier abonado del polideportivo tenga un descuento igual que la Perla, que también es una empresa privada, y con eso ustedes no han dicho nunca nada, pues lo puedan tener en los diferentes gimnasios de la localidad. Por lo tanto, lo que es una negociación en la cual lo que se propone es que en este caso sea el concejal de deportes el que negocie con los centros a ver si conseguimos algún beneficio para todos los que sean usuarios, pero económicamente no va a suponer nada al ayuntamiento. Sí, sí. Pero por eso te quiero decir aclararle esta duda. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la moción presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede en relación a la reclamación de dinero sin justificar enviando a Somoto. Tiene para ello la palabra el señor Naya. Muchas gracias, señor alcalde. Tal como recoge el acta del Pleno del 10 de junio de 2014 en el apartado de ruegos y preguntas, 5 ruegos y preguntas por el señor Zaballos, portavoz del Partido Socialista. Revista buzoneada por la Plataforma Ciudadana Lasarte Oria. Le pregunta a la señora Prieto sobre el panfleto que han buzoneado a la gente preguntando dónde está el dinero sin justificar y añade que eso mismo es lo que se pregunta a los socialistas. Les dice que llevan gobernando 3 años y no han iniciado ningún expediente reclamando el dinero, ya bien sea el Ayuntamiento de Somoto, Fundación Somoto o lo que sea. Dice que si hay informes del interventor municipal que dice que hay dinero sin justificar y si hay informes de la auditoría económica que hay dinero sin justificar, el Gobierno lleva 3 años que no han exigido ningún euro a ninguna entidad. Le pregunta a la señora Prieto si esa es la responsabilidad que ella tiene y por qué no le exige a Bildu los expedientes para la devolución del dinero, ni a la señora Alcorta tampoco. Le recuerda que lo único que están haciendo con su dejación es que el tema prescriba. Les pregunta si van a iniciar alguna vez los expedientes de reclamación del dinero. Dice que si él es elegido en el año 2015 alcalde de Lasarte Oria, va a iniciar todos los expedientes reclamando el dinero. Por ello, el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. 1. Instar a la Alcaldía a cumplir a la mayor brevedad posible el compromiso anunciado en el Pleno del día 10 de junio de 2014 e iniciar los expedientes de reclamación del dinero sin justificar enviado a Somoto. Muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? ¿Cómo vas a intervenir tú mismo? Sí. Normalmente tiene la palabra el que expone la moción, ¿no? ¿Puedes seguir hablando ahora mismo? Ah, bueno. Perdona. Muy bien. Simplemente lo que quería comentar es que se apruebe esta moción o se apruebe la siguiente alternativa presentada por el Partido Socialista, consideramos que las consecuencias van a ser las mismas. Es decir, en caso de que se inicien los expedientes de reclamación, se podrá reclamar aquello que no ha prescrito. Por lo tanto, más allá de eso y de cuál de las dos mociones se aprueben, sí que nos gustaría dejar una reflexión encima de la mesa, que es por qué no se han iniciado estos expedientes hace años y por qué personas que quizás ahora puedan responder porque pertenecían a anteriores corporaciones han permitido que esto año tras año haya ido prescribiendo hasta llegar a una situación en la que es posible que, aunque se inicien los expedientes, no haya nada que reclamar, cuando hay una constatación y hay una auditoría externa en la que se constata que realmente ha habido irregularidades. Por lo tanto, vuelvo a repetir, más allá de qué moción se apruebe o no, a este grupo municipal nos gustaría saber por qué se ha permitido que hayan ido pasando los años sabiendo que ha habido irregularidades en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pasamos entonces a votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. Moción presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede en relación a la reclamación de dinero sin justificar enviada a Somoto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay ninguna abstención. Queda rechazada la moción por 9 votos en contra y 8 votos a favor. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pasaríamos entonces, al no ser aprobada dicha moción, a la moción alternativa. Para ello tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, la señora Acevedo.
El Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria la aprobación de la siguiente moción alternativa a la presentada por Aldugur. La Sarteoria puede. 1. El Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria insta al alcalde a iniciar los expedientes de devolución de aquellas subvenciones en materia de cooperación que no hayan sido justificadas correctamente y que con el transcurso del tiempo no hayan prescrito. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la moción alternativa presentada por el Partido Socialista? ¿Votos en contra? Queda aprobada dicha moción con 13 votos a favor y 4 en contra. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? La señora Alcorta tiene la palabra. Bueno, finalmente el efecto hubiese sido el mismo, la verdad, pero bueno, es más real, nos ha parecido la alternativa del PSOE y por eso hemos votado a favor de una y tener que votar en contra de la otra. Pero en todo caso es lo que íbamos a alegar también en la primera moción. Las subvenciones se dejaron de dar en el 2010, se paralizaron ya en el 2010, estamos en el 2016, creo que a los 5 años prescribe, o sea que yo creo que es prácticamente imposible reclamar nada. En todo caso, si no se reclamó entonces es porque no hubo un trabajo de fiscalización hasta ya muy tarde. Es cierto que se empezó con un trabajo de fiscalización porque entonces ni se fiscalizaban los proyectos y se empezaron a fiscalizar pues, de aquello que sí se podía recurrir, los 5 años para atrás. Sí, y sí que hubo devolución. Sí hubo devolución del dinero. Se iniciaron 2 expedientes. El primero expediente se inició y se finalizó y devolvieron el dinero que correspondía. Y sí que se inició un segundo expediente y ese finalmente no llegaron a devolverlo. Eso también es cierto, pero sí se iniciaron los expedientes de liquidación de aquello que entonces se podía reclamar, que eran 5 años para atrás. Y en el 2010 se separaron las subvenciones, por lo tanto, pues no va a tener efecto, quiero decir. Y en todo caso, hay una querella que fue admitida por el juez y está en fase de investigación todo esto. Con lo cual, pues ya se concluirá a la finalización de la investigación lo que se tenga que concluir. Muchísimas gracias, señora Alcorta. Si no hay más intervenciones, pasaríamos al último punto del orden del día del Pleno, ruegos y preguntas. Para eso tienen ustedes el turno abierto. La señora Alcorta tiene la palabra. Jakin izan dugu Elizetxe plaza hontako garajetan itokinak edo ura behintzat pasatzen ari dela. Ez dakigu horren aurrian neurrik hartu dian, edo horren inguruan galtu nahiko genuke. Ulertu da, ez? Ya tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Nos gustaría saber, bueno, en principio la residencia de ancianos Achobacar iba a ser absorbida por Diputación en mayo, o teóricamente se iba a sacar la licitación en mayo para asumir las otras 4 y lo que se estaba intentando desde esta corporación o desde este gobierno municipal era que la de la Sarteoria también entrara. Parece ser, lo último que supimos es que, bueno, que parecía que había opciones de ello. Nos gustaría saber cuál es la situación actual y los próximos pasos que se van a dar desde el Gobierno municipal. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio. Bai. Bueno, gure galdera lotuta dago, egun hauetan buzoietan banatu den horri honekin, bueno, babesle moduan edo, agertzen dira terpea, udala, tratuan bat, jaurlaritza. Bueno, eta hizkuntzari dagokio. Alde batean, euskaraz dago, euskaraz gaztelaniaz edo, baina bestean testua dago guztiz, goitik bera, bueno, tituluak bai, baina beste konteniduak daude gaztelaniaz. Orduan, galdera da, bueno, ea
bueno, ez dakit, Euskara Departamentutik hau pasa den, edo hau gainbehiratu den, edo, suposatzen dut, sozioekonomia departamentutik, eta edozein kasutan, bueno, udalak banatutako, bueno, notifikazio batean horrela agertzea, ea horrek Euskararen arautegia edo ordenantza betetzen duen. Pues muchas gracias, señor Barrio. Empezamos por la consulta, la pregunta que ha hecho la señora Alcorta en relación a las viviendas de la Plaza Elizate. Es verdad, los garajes, tiene usted toda la razón. En su momento son las viviendas construidas por Urgolf. En su momento hubo una denuncia por una parte de una residente de esa zona, en la cual acudió a los tribunales y ganó el juicio a este ayuntamiento. El ayuntamiento lo que tuvo que hacer es indemnizar a la residente, a la ciudadana, por el importe de los daños que se le ocasionaban y para poderle solventar los problemas de humedades y filtraciones que tenían en su garaje. Esas filtraciones parece ser que continúan, se actuó en la plaza, pero parece que las filtraciones continúan entrando. Por lo tanto, desde Urbanismo tienen todavía la queja y están planteando cuáles son las actuaciones que tienen que realizar para solucionar los problemas de filtrados de la plaza a los garajes de las viviendas de Becocale. Por lo tanto, están actuando ya en ello el Departamento de Urbanismo. 2. La consulta o la pregunta que ha realizado el señor Naya de Aldu Lasarte Oriapuede en relación a la residencia de ancianos de Achobacar. En principio, el planteamiento que no era el mes de mayo, sino el mes de junio, donde la Diputación tenía que sacar la licitación de todas las residencias de ancianos. Personalmente estoy llevando las gestiones con la Diputación y estamos empezando a dar pasos. El primer paso ya se ha materializado y es la ampliación de las plazas. Tras las obras, como ustedes saben, se crearon 6 plazas de residencia de ancianos y 10 en centro de día, plazas que estaban vacías y que no estaban ni autorizadas ni concertadas. Por lo tanto, primero lo que hicimos es solicitar que nos las autorizaran como plazas válidas y adaptadas para ese tipo de personas, cosa que lo hicieron la Diputación, y hace pocos días el Consejo de Gobierno de la Diputación acordó la concertación y ya a partir de este día 1 de mayo han entrado en la residencia de ancianos 6 personas a la residencia y 10 al centro de día. Esto conlleva que la Diputación aporta por estas personas en torno a 180.000 euros. Lo que conllevamos es a reducir ese déficit municipal que tenemos, se está reduciendo. 2. Dentro del estudio que se está teniendo por parte de la Diputación Foral, en este caso de la diputada Maite Peña y el Ayuntamiento, hemos creído que es insuficiente exclusivamente la absorción por parte de la Diputación de la residencia de ancianos. Por eso hemos llegado a un planteamiento conjunto en el cual lo que se plantea no solo es que se absorba, sino que se incremente el número de plazas para dar una salida al listado de personas demandantes que hay en la Sarte Oria y en la comarca. Por lo tanto, el planteamiento que hay es que se amplíe la residencia de ancianos haciendo la correspondiente inversión en las correspondientes obras. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese caso la licitación que se va a hacer es diferente a las otras 4 residencias que se iban a absorber en junio. ¿Por qué? Porque simplemente en ese caso sería coger el servicio, pero en este caso va conllevado unas obras. Por lo tanto, no pueden ir en el mismo contrato. Y en ese proceso estamos, en el de plantear cuál es el proyecto básico que se va a hacer de la residencia de ancianos, de ampliación de la residencia de ancianos, para posteriormente sacar la correspondiente licitación. Pero las negociaciones están llegando a buen puerto porque principalmente lo que no solo vamos a conseguir
la absorción definitiva por la Diputación, sino que se va a ampliar el número de plazas y, por lo tanto, vamos a dar mayor servicio, vamos a conseguir que personas mayores que están en lista de espera puedan entrar en la residencia anciana. Por lo tanto, vamos a conseguir un efecto mayor que lo inicialmente solicitábamos. Y, por último, en relación a la queja que plantea Bildu en relación al folleto embuzoneado por el Día de la Primavera que organiza la Asociación Aterpea, yo es verdad que he tenido la misma, vamos a decir, que he planteado la misma queja que han planteado ustedes, porque yo también lo he visto. Cuando lo he visto que en un lado simplemente estaba en euskera, donde perfectamente hay espacio suficiente para ponerlo en los dos idiomas, y no se ha hecho. Y en el otro lado es verdad que aparecen los nombres en euskera, pero el descuento que hacen en cada una de las empresas está exclusivamente en castellano. Es verdad que el folleto lo ha hecho directamente Aterpea. Lo recogemos el guante de la queja que se nos plantea para los siguientes folletos que se puedan plantear en este tipo por parte de la Asociación Aterpea. Bai. Zerbait esan nahi du Euskara Lehendakaria. Ni Euskara Batzordeko lehendakari bezala esan Aterpeak Euskara Batzordeekin lana egiten dula urteetan damakila lanean, eta normalean dena Euskara Batzordetik pasatzen dela. Ez dakit pentsatu izango dela fallo teknikon bat, zerbait pasatzaiela edo lo que sea. Ez dut ikusinik folleton ere txagoendik ez da lehenatu. Esango dut Euskara Batzordean. Muchas gracias, señora Antxordoki. Por lo tanto, daríamos por finalizado el pleno ordinario y abrir. Pero dentro de ese convenio
siguen siendo 30.000 euros, pero se va a seguir haciendo caro. Y pasen 2, 3 o 4 años, se van a seguir, bueno, no hay fecha para